Vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con la actualidad, los 11 de septiembre. Muy curioso, porque otra cosa de la que quiero hablar hoy, que es cuando el rock era basura, o era considerado basura, era considerado el gran degradador de la juventud y de los valores judeocristianos occidentales. En el 11 de septiembre de 1971 se llevó a cabo el concierto de Avándaro en México, que fue el que le destrozó el rock mexicano durante décadas, porque como eran hippies que luego hasta se quitaban la ropa y luego sexaban, cosa que antes nadie tenía relaciones sexuales, pero con el rock, se inventó el sexo. Y luego pues, algunos fumaban cosas que daban risa y se comportaban como verdaderos salvajes según la visión de las buenas conciencias mexicanas de la época, a las que yo conocía muy bien porque pertenecía a una familia de buenas conciencias, muchos esqueletos en el armario, pero buenas conciencias enormes. Y en 1971 mis amigos me dijeron, ¿no quieres venir a Avándaro con nosotros? Yo tenía 16 años. Le dije a mi mamá, ¿puedo ir? Me dijo, no. Es la última vez que pedí permiso porque mis amigos lo pasaron pipa en Avándaro. Mis compañeros del partido, no de la escuela. Entonces, pero el 11 de septiembre pasaron otras dos cosas. El martes pasado me mostraban, el martes que fue precisamente un día después de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que fue el 11 de septiembre de 1973, del golpe de Estado en Chile, me mostraron un cartel según el cual con Allende la inflación se había disparado, los salarios habían caído, había aumentado el déficit fiscal y pasaban otras cosas horribles. Quien ya estuviera atento a la realidad política en 1973, y yo ya lo estaba, sabe que gran parte de los problemas económicos de Chile se debían al boicot que las grandes empresas, los grandes capitales, las grandes fortunas y el gobierno de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos, lanzaron contra el gobierno de Allende. Los transportistas paraban constantemente y cuando no hay transportistas, como lo pudieron ver muchas personas ahora en la pandemia, no importa la producción del campo si no hay camiones que lleven la producción del campo a donde tú puedes comprar tus garbanzos. Entonces hubo un boicot generalizado en contra del gobierno de Allende. Así que hay que negar que esto fue culpa de Allende, en principio. Pero esto es irrelevante además. Lo que decía ese cartel es que los malos números de Allende justificaban o casi exigían el golpe de Estado, la muerte de un presidente, implantar una dictadura sangrienta de 17 años, cargarse la democracia en un país que tenía una tradición democrática con pocos símiles en toda América Latina, torturar a decenas de miles de inocentes que no habían tomado las armas contra nadie, que solo pensaban cosas que le parecían incorrectas a los militares chilenos, a la ultraderecha chilena y a la embajada de los Estados Unidos, asesinar a otros varios miles de inocentes cuyo delito generalmente era tener ideas políticas que a otros no les gustaban y participar en un cártel internacional del terror como fue la Operación Cóndor, que entre 1975 y 1984 asesinó a entre 60,000 y 80,000 personas, la mayoría de ellos no opositores armados a ningún gobierno, además de encerrar en sus mazmorras y torturar a más de 400,000 presos políticos, casi 500,000 de personas, presas, torturadas, golpeadas, maltratadas, humilladas y cuya dignidad fue lesionada brutalmente por pensar cosas que no les gustaban a otros, que tenían la fuerza, el poder y las armas. Yo no creo que sea una idea aceptable. Allende llegó al poder legítimamente, ajustándose todo el proceso de su elección a las leyes chilenas vigentes en ese momento. No era un advenedizo, no era un señor que hubiera sido impuesto por las armas, como Fidel Castro. Era un político de izquierda que había sido diputado, ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social bajo el presidente radical o socialdemócrata Pedro Aguirre Cerda, que había sido 4 veces senador y llegó a ser presidente legítimo de Chile, pese a los esfuerzos de Estados Unidos por impedirlo.
financiaron la campaña de su adversario, que no pudo hacer nada, entre otras cosas porque era un señor de una edad tan avanzada que se le nota, como ahora le pasa a Mitch McConnell, el líder del Senado en los Estados Unidos, que le hacen una pregunta y se queda pegado. Ya ves, cosas que pasan, hay personas que los procesos degenerativos de la edad los llevan a eso. No todos los ancianos les pasa, no toda la gente mayor le pasa, pero a algunos les pasa, ¿no? Y parece que en esas condiciones estaba ya el opositor de Allende, como quiera que fuera. Todo lo que hizo Allende, estatizar áreas clave de la economía, nacionalizar el cobre, que tuvo el apoyo de todos los partidos, incluidos los de derecha en Chile, la reforma agraria, el congelar los precios de las mercancías, el aumento de salarios, la modificación de la Constitución y la creación de una Cámara única en vez de diputados y senadores, que son debates que existen todavía en política, si debe haber una o dos cámaras según qué constitución, qué configuración tenga un país respecto a sus regiones, provincias, estados o departamentos. Todo lo que hizo Allende fue legítimo y legal, nunca infringió la legalidad chilena. Pero estaba avanzando hacia un modelo más cercano al comunismo, pero legalmente. Si quieres parar eso, lo paras de otra manera, pero no con un golpe de Estado con las consecuencias que tuvo Chile. Yo no soy simpatizante del comunismo, yo no creo que la estatización de toda la economía sea la solución de nada, ni mucho menos la planificación centralizada de la economía, y tengo vídeos explicando por qué la planificación centralizada de la economía fue un desastre en la Unión Soviética y lo fue en China, hasta que a Deng Xiaoping se le ocurrió, pues vamos a inventar unos millonarios que sean nuestros títeres y los dejamos hacerse ricos siempre y cuando hagan lo que nosotros queremos. Es un capitalismo lo más raro del mundo que tiene China, que es el que tiene hoy, Pero no había, ni hay hoy, ninguna justificación para el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Fue un crimen de lesa humanidad que destroza una institucionalidad sólida que tenía Chile, una institucionalidad sólida en una América Latina generalmente convulsa, que se lleva por delante a miles de inocentes, que llena de sangre un país que no tenía un historial de este tipo de acontecimientos y que abre una herida que no se ha cerrado todavía en Chile. El problema de las guerras, que lo he dicho siempre, las guerras civiles, los golpes de Estado, las guerras como la española, dejan cicatrices que son difíciles de borrar. La guerra civil de Estados Unidos la siguen peleando muchos estadounidenses con su banderita confederada, y aquí en España mucha gente sigue peleando la guerra civil española. Y en Chile, 50 años después, es un debate que no debería haber sobre el golpe de Estado de Pinochet y sus cómplices. Ese 11 de septiembre, justificarlo hoy me parece de lo más increíble. Me parece de una bajeza moral muy superior a la bajeza moral de haberlo cometido. Porque en aquel momento un criminal de guerra como Kissinger, que fue uno de los provocadores, de los promotores del golpe de Estado, podía decir que estaba peleando la Guerra Fría, aunque la estaba peleando de una manera absolutamente incorrecta. Fidel Castro no estaba de acuerdo con Allende. Todo el mundo saca la foto de Fidel con Allende, pero nadie saca las declaraciones donde Fidel decía que esto no era como él que creía que había que hacer las cosas, porque lo que le gustaba a Fidel eran los tiros, ¿sí? Entonces, esto que aconteció aquí, golpe militar y el suicidio de Allende. Allende se suicidó. La versión oficial que convenía a los defensores de la legitimidad chilena y del gobierno de Allende sustituyó la idea del suicidio por la idea del asesinato. Se sabía desde el principio que había sido un suicidio, había testigos que luego callaron durante muchos años, que ahora han vuelto a hablar. Se hizo en 2011, me parece,
exhumación del cuerpo de Allende, el análisis forense de las heridas en el cráneo del presidente Allende indican que se suicidó. Y es un asesinato porque no le quedaba de otra que suicidarse. Entregarse, como le ofrecían, para salir a asilarse como un dictador africano en Francia o en algún sitio, que fue lo que se le ofreció a Allende, no iba con la dignidad de quien sabía que estaba representando a la institucionalidad y la legitimidad de su país, no solo de sus ideas de izquierda. No puedo aceptar que hoy haya gente que quiera justificar el ataque, el golpe de Estado a Chile. Luego, el 11 de septiembre de 2001, grupo de aviones fueron secuestrados por un grupo de comandos de Al Qaeda que habían estado entrenándose, varios de ellos para pilotar aviones precisamente, que habían estado en los Estados Unidos integrándose a la sociedad de los Estados Unidos para simular una identidad, estaban siendo inmigrantes, como los inmigrantes pretenden ser parte de las sociedades a las que suelen emigrar. Y en una acción conjunta tomaron 4 aviones, 2 fueron lanzados contra las Torres Gemelas, uno fue lanzado contra el Pentágono y otro, no me acuerdo a dónde iba lanzado, pero que ese sí fue recuperado por los pasajeros. Y hoy todavía tengo gente que me dice, bueno, pero es un autoatentado de los Estados Unidos. Tú imagínatelo, ¿no? Estados Unidos comete un autoatentado con 4 aviones, atentados que podían haber fallado, además, como lo demostró el 4.º avión. Pero todas las evidencias que tenemos indican que no es tal. Es decir, unos terroristas, el mecanismo en todos los aviones fue más o menos el mismo. Ellos venían en business class, ellos venían al frente del avión, no estaban en turismo, como clase turista como viajamos usted y yo, que somos de la chusma y la perrada. Ellos habían comprado billetes de primera, de business, para poder acceder a la cabina, apuñalar al piloto, el comando de la parte del comando de ataque a la cabina, para que luego el piloto, que era otro, entrara y se apoderara de los mandos de los aviones. Tenemos las grabaciones de las azafatas que llamaron diciendo está pasando esto en el avión. Hay una persona así, han apuñalado. El gobierno de Estados Unidos decidió apuñalar a cuatro capitanes de vuelo. Es que es tan irracional, es tan estúpido, es tan gloriosamente inane todo el tema de la conspiración. Pero el tema de la conspiración tiene un solo sentido, y ese es el que más me preocupa a mí. Y es culpar al gobierno de los Estados Unidos, total, tiene la culpa de todo, ¿no? Y exonerar a un radicalismo islamista que luego te cuentan que fue promovido y quizás inventado incluso por los Estados Unidos. El radicalismo islamista existe más o menos desde que Mahoma predicó. Y predicó el derecho de los musulmanes a matar a los infieles. Y si tú me estás oyendo y no eres musulmán, tú eres una probable víctima del terrorismo islamista, del extremismo islamista. Tienen el derecho de esclavizarte. Derecho de esclavizarte si no eres uno de los fieles. Tienen el derecho de apoderarse del mundo en el gran califato para implantar el Islam en todo el planeta, y al que no le guste será asesinado. Lo dice el Corán, no me lo inventé yo. Lo bueno es que de los 1.600 millones de musulmanes que hay, unos muy poquitos se creen todo esto al pie de la letra. Es como los más de 1.800, me parece, millones de cristianos que hay. Son muy poquitos los que se toman la Biblia o el libro de las Revelaciones al pie de la letra, afortunadamente. Porque si todos los cristianos fueran extremistas cristianos, como
el que asesinó a decenas de jóvenes en una isla en Noruega por el delito de ser socialistas, los chicos, en Utoya, pues estaríamos muy mal. Afortunadamente la gran mayoría de los cristianos no se creen los cuentos de la Biblia, y la mayoría de los musulmanes pues piensan que hay allí metáforas. Como te explican las cosas de la Biblia, bueno, eso es una metáfora, es una forma de hablar, es una parábola. No quiere decir que tengas que ir y matar a todos los amalequitas con sus mujeres, como ordena Yahvé que se haga en la Biblia. La gran, vasta mayoría de los musulmanes, y todos conocemos algunos, afortunadamente, compañeros musulmanes en el Partido Socialista aquí en Gijón, a uno le hicieron la vida imposible precisamente cuando los atentados de Al Qaeda aquí en España lo persiguieron horrorosamente a mi querido Rabia. La mayoría viven normalmente, siguen sus creencias y tienen su imaginario espiritual, que me parece tan irracional como todos los demás, pero no andan en el terrorismo islamista extremo. Pero el terrorismo islamista extremo existe, y existe mucho antes de que Estados Unidos se meta allí. Existe con, ¿cómo se llamaba? Un egipcio de finales del siglo XIX, que después de vivir en Occidente regresa para fundar todo un movimiento que creo que es el que precede a los hermanos musulmanes. Tienes extremismos como el de Hamas, que la izquierda muchas veces trata de ocultarlo. Hamas tiene por objeto que desaparezca Israel y que asesinar a todos los judíos, punto. Y no se puede dialogar con ellos porque lo que quieren es eso. Si les das eso, ya dialogan y se van a la paz. Pero la carta fundacional de Hamas sigue diciendo en su primer párrafo que lo que hay que hacer es acabar con todos los judíos. Mala idea. De quitarle culpabilidad al extremismo islamista de la muerte de 3.500 personas en el centro de Nueva York, en Manhattan, pues la muerte de unos pocos más en el Pentágono, está rodeado de una cantidad de mitos que no se sostienen de ninguna manera y que me parecen igual de indignantes que venirme a decir ahora que como con Allende hubo mucha inflación, el golpe de Estado era legítimo. No tengo que ser pro-yanqui para lamentar la muerte de 3.500 estadounidenses. La muerte de 3.500 estadounidenses normales y corrientes que estaban en su oficina, que estaban haciendo su trabajo, que eran asalariados, que aunque estuvieran trabajando en las Torres Gemelas no eran precisamente Elon Musk ni Jeff Bezos, eran gente común y corriente que tiene su trabajo, que se levanta en la mañana, lleva a los hijos a la escuela y se va a su oficina. Su oficina estaba en un lugar muy bonito. Pues sí, mira, yo una vez tuve oficina durante 2 semanas en el Empire State, porque nos contrataron para ir a trabajar a hacer una producción audiovisual en una oficina de una agencia de publicidad que tenía sus oficinas en el Empire State. Pues mira tú, qué divertido. Gente así fueron los 3.500 que se murieron en las Torres Gemelas, los que vimos lanzarse por las ventanas antes de morir quemados. No entiendo a la gente que aún desea, ante todas las evidencias que hay, ante lo claro que es la realidad, buscar explicaciones que no existen. La más divertida es la de la demolición controlada. ¿Tú has visto cómo se demuele un edificio? ¿Has visto los kilómetros de cable que se meten en un edificio para demolerlo? Porque cada cable va a un explosivo en concreto. ¿Has visto cómo se cortan las vigas y se abren agujeros en las columnas para meter los explosivos? Pues todo eso se hizo en las Torres Gemelas durante un mes antes del 11 de septiembre, sin que se diera cuenta nadie de los que trabajaban en las Torres Gemelas. Se pusieron explosivos, se pusieron detonadores, se tiraron decenas de 1,000 kilómetros de cable para hacer una demolición controlada. Si tú odias tanto a Estados Unidos que en la Segunda Guerra Mundial hubieras estado con los nazis, tú no eres enemigo de los Estados Unidos. Tu problema es otro. Y lo mismo, si tú estás justificando el asesinato de Allende y todo lo que implicó el golpe de Estado
hasta el día en que el no finalmente echó a Pinochet, obligó a Pinochet a un referéndum que perdió. Todos los horrores que pasaron en esa época, la gente lanzada desde aviones, las torturas absolutamente brutales, aprendidas en una escuela puesta en Panamá para enseñar a torturar a los gorilas sudamericanos. Y tú estás dispuesto a defender eso. Tú no estás defendiendo la libertad, no eres anticomunista. Tu problema es otro.